temas de triángulos. Vamos a estudiar ahora el tema de líneas notables, ¿no? Como se ha indicado, es un tema para lo que es ciclo San Marcos, ciclo Católica o ciclo Uneval, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, lo que es líneas notables es parte complementaria de triángulos, básicamente para definir, ¿no?, líneas asociadas a un triángulo, las cuales tienen cierta característica, ¿no?, dependiendo del tipo de triángulo, ¿no? También nos permiten hacer ciertos trazos auxiliares en los diversos ejercicios, ¿no? Muy bien, entonces vamos a definir cada una de las líneas notables que vamos a utilizar. La primera línea que se va a estudiar es la llamada cebiana, ¿no? Bueno, la cebiana respecto a un triángulo va a ser cualquier segmento que tiene como extremo un vértice cualquiera del triángulo y un punto del lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, esta línea que voy a trazar, cualquier línea que parte del vértice llega a un punto en realidad de la recta que contiene el lado opuesto, ¿no? Por ejemplo, esa línea BP, ¿no? BP viene a ser lo que se llama una cebiana, dada su ubicación, va a ser una cebiana interior. ¿Listo? Cebiana interior. Muy bien. Ahora, si unen el punto B con un punto que está en alguna de las prolongaciones, puede ser Q o puede ser por acá, digamos, el punto R, esos serían ejemplos de cebianas exteriores, ¿no? Por ejemplo, la línea BQ y la línea BR van a ser cebianas exteriores. Cebianas exteriores. Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces tenemos dos tipos de cebianas, las interiores o las exteriores, ¿no? Claro que hay casos límites donde esas cebianas, ¿no?, se aproxima al lado, ¿no? Pero usualmente esos casos son, como se ha indicado, casos particulares, ¿no?, en extremos. Muy bien, ¿no? A ver, la siguiente línea, como caso particular de la cebiana, es la llamada mediana, ¿no? La mediana parte de un vértice y va a llegar exactamente al punto medio del lado opuesto, ¿no? Digamos que el segmento BM y el segmento MC van a ser iguales. Esa línea que he trazado se va a llamar mediana. ¿Listo? AM es una mediana. Por cada vértice se puede trazar una sola mediana, ¿no? Quiere decir que en total un triángulo se le asocian 3 medianas, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora veamos el caso de la bisectriz. Muy bien, ¿no? La bisectriz asociada a un triángulo va a ser también una cebiana, o sea que tiene un vértice en un extremo y el otro vértice va a estar en el lado opuesto con la siguiente condición. Ese es el punto, por ejemplo, P, es tal que va a dividir el ángulo en dos partes iguales, ¿no? Ojo, ¿no? La línea AP viene a ser una bisectriz. ¿Listo? Note que el punto P está en el lado opuesto, ¿no? Entonces se llama una bisectriz interior. Por cada vértice se pueden trazar una bisectriz interior. El total de bisectrices interiores sería 3, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? A ver, en cuanto a la bisectriz exterior, eso va a depender bastante del tipo de triángulo, ¿no? Vamos a considerar que el lado AB sea diferente al lado BC. Específicamente, un lado diferente del otro implicaría que uno es mayor que el otro. Digamos que AB sea mayor que BC. En ese caso, la línea que parte de un vértice y llega a la prolongación, atención, del lado opuesto, o sea, el punto R está en la prolongación necesariamente, y divide el ángulo externo en dos partes iguales, entonces esa línea BR se va a denominar bisectriz exterior, ¿no? Como se ha indicado, está condicionada, ¿no? La bisectriz exterior. Muy bien. ¿Listo? Entonces, importante notar que los extremos están en los lados opuestos, están en la prolongación, ¿no? A ver, en cuanto a la altura, ¿no? La altura es una línea que va a depender del tipo de triángulo, ¿no? Digamos que tenga el triángulo ABC. Va a ser una cebiana que parte de un vértice y va a ser perpendicular al lado opuesto, ¿no? Si los ángulos en A y en C son menores que 90, la línea BR va a estar en la parte interna y en este caso BR viene a ser la altura. Todo triángulo también tiene 3 alturas. Si el triángulo es obtusángulo, en este caso es obtuso, por ejemplo en F, muy bien, entonces acá se puede indicar que la medida del ángulo en F, que según alfa, es mayor que 90,
En ese caso, la altura va a estar en la parte externa, ¿no? Digamos de esta manera, este que es el punto M. El segmento EM viene a ser una de las alturas. Bueno, por indicar unos casos, ¿no? Bueno, la altura simplemente es el segmento perpendicular que parte de un vértice y llega al lado opuesto o a la prolongación. Bueno, ahora consideremos la quinta línea notable, la llamada mediatriz, pero la mediatriz se va a definir para una recta. Se define como la recta, la mediatriz se define para el segmento como la recta perpendicular justamente en el punto medio de un segmento, ¿no? Si AM es igual a MC, esa recta que he trazado se va a llamar mediatriz del segmento AB. ¿Listo? La recta L es la mediatriz del segmento AB. Bueno, ¿y cómo sería, por ejemplo, en el caso de un triángulo, ¿no? Un triángulo tiene como lados 3 segmentos. Tracemos la perpendicular en el punto medio de uno de sus lados. ¿Listo? Y esta sería la mediatriz, ¿no? La recta perpendicular en el punto medio. ¿Listo? Sí, ¿no? Esta recta que vamos a señalar con un simbolito. Esto es la mediatriz, ¿no? Esto es la mediatriz del lado ML. Mediatriz de ML. Muy bien, ¿listo? Entonces tenemos ya las líneas notables con las que vamos a trabajar, que básicamente son 5. Cada una tiene ciertas características, ¿no? Muy bien, ahora como parte del tema es el ángulo entre líneas notables, en este caso el ángulo entre bisectrices. Muy bien, tenemos por ejemplo un triángulo y hemos trazado parte de las bisectrices interiores, ¿no? Que tenga el triángulo ABC, se ha trazado la parte de las bisectrices interiores, se cortan en el punto M y definen por aquí el ángulo de medida X, ¿no? Entonces es importante conocer esta propiedad debido a su frecuencia en los ejercicios. Muy bien, ¿no? Entonces el ángulo que está señalado de medida X viene a ser igual a lo siguiente, ¿no? A 90 grados más la mitad del tercer ángulo, más la mitad del ángulo en el vértice B, ¿listo? Más Y medios, ¿no? Bueno, entonces para todo triángulo el X depende solamente del Y, ¿no? Cuando tracen bisectrices interiores, ¿no? Bien, entonces eso amerita una demostración, ¿no? Entonces acá indicamos la prueba. A ver, por ejemplo, vamos a partir así, ¿no? En el triángulo AMC, ¿no? En el triángulo AMC tendríamos que X más alfa más beta es igual a 180 grados, ¿no? ¿Listo? X más alfa más beta es 180 grados. Y también tenemos, puede ser en el triángulo grande, o si no en esta figura que ya hemos señalado, ¿no? ¿Listo? En esa figura que es el cuadrilátero cóncavo, tendríamos lo siguiente, ¿no? En esta figura, que el X es la suma de alfa, beta e Y, ¿no? ¿Listo? El X viene a ser la suma de alfa más beta más Y. Muy bien, ¿no? Entonces, con respecto a las ecuaciones que hemos conseguido, simplemente las vamos a sumar. Sumando las ecuaciones tendríamos lo siguiente, ¿no? X más X sería 2X. Alfa más beta se va a cancelar con él y nos va a quedar por aquí 180 grados más Y, ¿no? Muy bien, el siguiente paso es sacar mitad, mitad, mitad y mitad, ¿no? Sería 90 grados más Y medios, ¿no? ¿Listo? Eso sería entonces la demostración de esa propiedad, ¿no? Muy bien, entonces es recomendable recordar esa propiedad, ¿no? Por ejemplo, si el Y fuera 40, allá vamos a hallar de frente el X, ¿no? 90 más 40 medios, ¿no? 90 más 20, ¿no? Que sería 110, ¿no? Muy bien, ¿no? ¿Listo? Entonces veamos ahora la segunda propiedad de ángulo entre bisectrices. Sería ahora el ángulo formado por dos bisectrices exteriores, ¿no? Vamos a calcular el ángulo señalado, ¿no? Aquí, ¿no? El X, ¿no? Se cumple que el X va a ser igual, mucha atención, a 90 grados, pero menos la mitad del tercer ángulo, ¿no? Menos Y medios. Como indicado, es importante también la demostración, ¿no? Que indicamos prueba. Muy bien, entonces, ¿qué tendríamos? Por ejemplo, siempre partir de lo más simple, que sería sumar ángulos, sería X más teta más beta. Allá, eso es igual a 180 grados.
En el triángulo vamos a señalar por aquí los vértices, triángulo ABC, ubicamos acá el punto M. ¿Listo? Esto sería en el triángulo BMC. ¿Listo? Suma de ángulos 180 grados. ¿No? Ahora, en la figura, que es el cuadrilátero, ¿no? La figura grande, por acá se puede señalar, es una propiedad especial, se cumple que el X más Y, ¿no? X más Y es teta más beta, ¿sí o no? Muy bien, entonces lo que nos conviene hacer es sumar otra vez las desigualdades, perdón, las igualdades, sería el X. Sumando acá tendríamos 2X más Y. ¿Listo? Esto es igual a 180 grados, porque el teta y beta se van a cancelar, ¿sí? Bueno, acá ya salió, simplemente vamos a poner aquí que el X, esto lo mandamos al otro lado y sacamos mitad. Mitad de 180 sería 90, y esto está yendo al otro lado, sería menos y medios, ¿no? ¿Listo? Muy bien, a ver, la siguiente propiedad es el ángulo ahora entre una bisectriz interior y una exterior, ¿no? Trazada de, por supuesto, diferentes vértices, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Que el X va a ser igual simplemente a la mitad de Z, o sea, tiene que ver con la mitad del tercer ángulo. Muy bien, ¿no? La prueba se va a dejar como ejercicio, ¿listo? Simplemente es fácil recordar el ángulo entre dos bisectrices, ¿no? Uno es 90 más la mitad, otro es 90 menos la mitad, y el otro es simplemente la mitad del tercer ángulo. Bueno, ahora veamos algunos trazos auxiliares, ¿no? Esto va a depender de las condiciones del problema para trazarlo. Lo que se está indicando es par de problemas. Por ejemplo aquí, ¿no? Si se presenta en algún ejercicio que un ángulo sea el doble que otro, ¿no? Pero acá, ¿no? Si se presenta, por ejemplo, que la medida de un ángulo interno sea el doble que otro, ¿no? ¿Qué se podría plantear? Bueno, hay dos trazos usuales, pero también puede haber, de repente con ayuda de la trigonometría, de repente algunos cálculos. Acá se va a indicar lo que se presenta o lo que se hace usualmente, ¿no? Muy bien, depende de la medida de este ángulo. Si este ángulo fuera mayor que alfa, entonces un trazo recomendable sería a partir del vértice, donde no están los ángulos, trazar una seviana, ¿no? Hay infinitas sevianas que se pueden trazar, pero con una condición, ¿no? Voy a ponerle que este ángulo sea alfa. ¿Por qué? Porque como él es alfa y él es alfa, este triángulo sería isósceles. Y alfa más alfa vendría a ser 2 alfa. Y también haría que este triángulo sea isósceles, ¿no? Entonces, ese es un buen trazo, ¿no? Entonces, acá indicamos, se recomienda trazar esta línea, ¿no? Entonces, se recomienda trazar esa seviana, ¿no? ¿Listo? O también el trazo que se puede hacer siempre, ¿no? Porque acá sí no está condicionado al ejercicio, es el trazo de la seviana exterior, ¿no? A partir de ese vértice, trazar una línea de tal manera que este ángulo mida alfa, ¿no? Se puede porque como él es 2 alfa, este ángulo sería alfa, ¿no? Esto acá no hay ninguna condición, ¿no? Muy bien, ¿no? Se aprovecha que el triángulo que se ha formado así isósceles, lo mismo que el triángulo grande, ¿no? ¿Listo? Entonces se recomienda trazar esta línea, ¿no? Digamos, se traza. Muy bien, ¿no? También algo usual que se presenta es lo siguiente, ¿no? Cuando se tiene un ángulo que es como 2, por ejemplo que sea 20, y en la parte externa de los otros vértices aparece un ángulo que es 90 menos la mitad de él, ¿no? O sea, por ejemplo, si él fuera 20, acá sería 80, ¿no? Puede ser también 70, ¿no? Y 40, así no, 70 y 40, depende del ejercicio. Hay que hacer en ese tipo de problemas, ¿no? La idea es que junten esas dos medidas, ¿no? En un mismo triángulo. Para eso lo que podemos hacer es a partir de ese vértice trazar una línea por aquí. También, ojo, acá no hay ninguna condición. Cualquiera de los dos trazos se puede hacer. Trazar esa línea de tal manera que este ángulo sea 2 teta. ¿Por qué? Porque el triángulo grande sería isósceles, o sea que este lado se va a repetir por aquí. Y este ángulo se puede calcular, ¿no? Como la suma de los tres es 180, este ángulo vendría a ser 90 menos teta. ¿Listo? Note que cuando se hace un trazo se aprovechan generalmente dos cosas, ¿no? Digamos, este es el trazo que conviene, ¿no? Se traza esta línea. Y recordar que un triángulo tiene 90 menos teta y 2 teta es isósceles. O finalmente, otra posibilidad, como se ha dicho, depende de las condiciones, trazar una línea por aquí
tal que este ángulo sea 90 menos θ. Se aprovecharía que este triángulo que estoy sombreando es isósceles, y también que el triángulo grande, porque tiene 2θ y 90 menos θ, o sea que todo este ángulo sería 90 menos θ, ¿listo? Sería isósceles, ¿no? Entonces se aprovechan dos cosas, ¿no? Esto es lo que conviene trazar, ¿no? Muy bien, ¿no? Como está dicho, esto siempre y cuando el problema lo merite, ¿no? Que no salga solamente con ángulos, ¿no? A ver, el problema número 1, nos indican que hay la medida del ángulo que forma la bisectriz del ángulo recto, ¿no? Nos están hablando de, bueno, con la mediatriz de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, donde uno de los ángulos mide 10 grados, ¿no? A ver, tenemos el triángulo, hay que trazar la bisectriz del ángulo recto, o sea que si trazamos la bisectriz, tenemos por acá más o menos a 45 y 45. Luego hay que trazar la mediatriz, ¿no? Del lado AC, que es la hipotenusa, ¿no? Entonces aproximadamente, por acá vamos a tener la mediatriz, que es la perpendicular en el punto medio. Nos pide entonces la medida de este ángulo, ¿no? Bueno, generalmente es el menor de los ángulos, aunque en realidad hay posibilidades de que también sea el suplemento, ¿no? Depende de las respuestas. En este caso vamos a hallar el X. Muy bien, entonces ponemos por aquí, nos piden calcular X. A veces lo más complicado es justamente graficarlo, ¿no? Una vez que el gráfico ya está hecho, el problema se hace sencillo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ubicar el X, acá está el 90, en este triángulo rectángulo, solamente faltaría este ángulo, ¿sí, no? Este ángulo lo pueden encontrar fácilmente como la suma de 45 y 10, ¿no? Acá le vamos a poner el punto M, ¿listo? Entonces ponemos aquí en el triángulo MBC, tendremos entonces que la medida de este ángulo, ponemos así, la medida del ángulo, acá le ponemos L, acá le ponemos T, la medida del ángulo LMT es igual a 45 más 10, ¿no? Que sería 55 grados. ¿Listo? Muy bien, este ángulo vale 55 grados, por lo tanto ya en este triángulo se puede calcular el X. En el triángulo rectángulo ahora TLM, tendríamos que X más 55 es igual a 90 grados, ¿no? Por lo tanto, el X, ¿cuánto va a salir? Lo mandamos a restar y el X sería entonces 35 grados. Muy bien, sería una aplicación de lo que es el ángulo entre una mediatriz y una bisectriz, ¿no? Ahora veamos el ejercicio número 2. ¿Listo? Bueno, nos dan el gráfico ya. El gráfico nos piden calcular X, ¿no? Él es 5X y el ángulo de acá viene a ser 3X menos 4, ¿no? Pero note que las líneas que forman justamente a él sería, una es bisectriz interior y la otra es bisectriz exterior, ¿no? Entonces se puede indicar aquí por propiedad de ángulo entre bisectrices. Estaríamos en el tercer caso de lo que se mencionó. Por propiedad, la medida del ángulo entre estas dos líneas, que es 3x menos 4, eso viene a ser la mitad del tercer ángulo, ¿no? Que sería 5x. Muy bien, solamente lo que nos queda es resolver esta ecuación. Este 2 multiplica cada uno y sería 6x menos 8 es igual a 5x. ¿Listo? Es grados, ¿no? Debe ser también grados, ¿no? Por lo tanto, ¿listo? Este 5x va a restar y tendríamos solamente el x, y el menos 8 va a ir a sumar. Tendríamos que el x viene a ser 8 grados. ¿Listo? Muy bien, ¿no? Sería como aplicación. Por ahí nos pueden pedir todo este ángulo, que sería en este caso 40, y el ángulo aquí nos va a salir, por supuesto, 20, ¿no? Muy bien, a ver, el ejercicio número 3. Ejercicio número 3. A ver, ¿no? Nos indican, podemos tener que graficar, se tiene el triángulo rectángulo ABC recto en B, entonces vamos a trazar ese triángulo, ¿no? Usualmente es recomendable, aunque en realidad eso es el criterio de cada estudiante, el vértice B en la parte superior, acá, ¿no? Sería el triángulo rectángulo ABC, solamente con la finalidad de que se aprecie mejor, ¿no? Triángulo rectángulo ABC se traza a la altura BH, ¿no? Ya conocemos lo que es la altura. La altura BH significa que este punto tiene que ser H.
Y luego le dicen que se traza la bisectriz interior BE, pero del triángulo ABH, ¿no? Del triángulo ABH, su bisectriz interior, tal como BE. O sea, por aquí más o menos, ¿no? BE, ¿listo? Si es bisectriz, lo ponemos por aquí, dos ángulos iguales, teta y teta, ¿listo? En datos tenemos que el lado BC es igual a 12, EH vale 1, nos piden calcular cuánto es HC, de H hasta C. Ese sería el X, ¿listo? Muy bien, ¿listo? Nos piden calcular X, como se ha indicado. A veces lo más complicado es plantear el ejercicio. Ya está dibujado entonces. Lo ponemos por aquí. Nos piden calcular X. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente es, el primer paso, llenar ángulos, ¿no? Si es que no se puede, se piensa en algún otro teorema, ¿no? Pero generalmente es, lo primero que se piensa es ángulos. A ver, acá es 90, L es teta. Allá, este ángulo sería ¿cuánto? Teta 90, allá este ángulo es 90 menos teta. Como todo este ángulo vale 90 grados, ¿listo? Como todo este ángulo vale 90, allá todo esto de acá sería 90 menos teta, ¿sí o no? Porque esto es 90 y el acá es teta. Entonces observen ahora el triángulo EBC, ¿listo? Esto es 90 menos teta. Entonces vamos a sombrear el triángulo, ¿listo? Muy bien, entonces tendríamos que el triángulo EBC, atención, el triángulo EBC tiene dos ángulos iguales, ¿no? Ojo, ¿no? Todo esto de acá es 90 menos teta y él es 90 menos teta. O sea que es isósceles. Por lo tanto, todo este lado S va a ser igual a BC, ¿no? O sea, tendríamos que X más 1 viene a ser igual a 12, ¿listo? Por lo tanto, el X vendría a ser igual a 11, ¿no? Este 1 simplemente va a restar, ¿no? Muy bien, ¿no? A ver, como última aplicación, problema número 4, también problema como texto, como está indicado. La idea es que justamente el estudiante grafique, ¿no? Y, ¿no? Con las definiciones indicadas, lo que es una bisectriz, ¿no? Lo que es una cebiana, hay que llegar a la resolución, ¿no? Muy bien, entonces planteemos el ejercicio. Le hablan de un triángulo ABC, hay que graficar el triángulo ABC. Triángulo ABC más o menos. Triángulo ABC, ¿listo? Se traza la bisectriz interior BF, ¿no? Entonces tracemos la bisectriz más o menos por aquí, BF. No olviden que el punto F tiene que estar en el lado opuesto. Le ponemos teta, teta. ¿Listo? Tenemos que AF vale 3, tenemos que BC vale 7, y el dato es que el ángulo BAC es el doble del ángulo BCA. O sea que si el ángulo BCA le ponemos alfa, el ángulo BCA, este ángulo mide alfa, quiere decir que BAC sería el doble. ¿Listo? Entonces el doble de alfa, ¿no? Con esos datos nos piden calcular cuánto es AB. ¿Listo? Acá le ponemos X. Entonces ponemos por aquí en el ejercicio, nos piden calcular cuánto es X. Muy bien, a ver, ¿cuál va a ser la idea? Como se dijo, inicialmente completamos ángulos. Con ángulos a lo más llegamos a que este ángulo de aquí es teta más alfa, ¿no? Por ángulo externo, ¿sí o no? Teta más alfa. Y no hay más, nos sumamos a ángulo 180 y no se llega a nada, ¿no? Ahora, lo siguiente sería observar el ejercicio que aparece un ángulo que es el doble que otro, ¿no? El doble de él, ¿no? Entonces tenemos algunas posibilidades que se ha mencionado. De hecho, la parte interna no conviene porque no sabemos hacia qué lado va a estar y además como que no se aprovecharía mucho, ¿no? En este caso nos va a convenir hacia afuera, ¿no? Prolongamos la línea FA y trazamos a partir de B una cebiana con una condición que se mencionó, tal que este ángulo mida alfa. ¿Listo? Digamos que sea la cebiana BL, que ponemos aquí como parte de la solución, se traza la línea BL, ¿no? Las cebianas ponemos aquí,
seviana exterior BL, pero con una condición, ¿no? Tal que, con la condición que estamos poniendo, que el ángulo BLA o BLC sea igual a alfa. ¿Listo? Bueno, con eso que vamos a tener, que este ángulo mide alfa y él también mide alfa. O sea que el triángulo grande es isósceles, ¿no? O sea que este lado sería 7. Tendríamos entonces que el triángulo LBC es un triángulo isósceles. Isósceles con LB igual a 7. Muy bien, luego ¿qué tendríamos? Seguimos completando ángulos, como él es 2 alfa y él es alfa, quiere decir que este angulito de aquí sería alfa, ¿sí o no? Porque la suma de los dos igual a 2 alfa. Aquí él es alfa. Por lo tanto, este triángulo que estoy sombreando también es isósceles. Aquí este lado sería X. Muy bien, también eso lo mencionamos por aquí como parte de la solución. El triángulo ALB también resultó ser isósceles, entonces salió que LA es igual a X. Finalmente, tendríamos, ¿no?, que siempre estar observando todo el ejercicio. Este ángulo es alfa más teta y todo esto es alfa más teta. O sea que como parte final ya, el triángulo LBF es un triángulo isósceles. Por lo tanto, tendríamos que X más 3 va a ser igual a 7. ¿Listo? ¿Está bien? Este lado es igual a este lado de aquí, ¿sí o no? Por lo tanto, ya este 3 va a restar y tendríamos entonces que el X viene a ser 4. ¿Listo? Esa sería entonces la respuesta, ¿no? Sería 7 menos 3.